Muy buenas tardes, estudiantes de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAM y a la carrera de Ciencia Política, especialmente a la Cátedra de Filosofía Política, una breve introducción. Frente a las temáticas que vamos a abordar, se debe tener en cuenta algo muy importante, que es de qué trata el curso, qué elementos nos van a aportar a nuestra formación. Entonces, como ya ustedes saben, mi nombre es Jonathan Andrés Magín Ibarra, que seré el tutor encargado para esta primera parte del trabajo que se va a desarrollar. Entonces, ¿qué les propongo? Que es entender la filosofía política, sabiendo que ésta se encarga de estudiar todos los fenómenos que se reúnen alrededor de la política, todos los hechos, acontecimientos, situaciones que hacen parte del universo de la política. En sí, eso es la filosofía política. Pero dentro de todo ese universo hay una variedad de conceptos. Y este es el primero que abordaremos en esta unidad, que es el de política. Pero para ello se va a partir de dos elementos centrales, o mejor, de dos tendencias generales, que es la política como conflicto y la política como consenso. ¿Y por qué se hace esto? Porque hay una cantidad de definiciones que pueden dar a entender lo que es política. Diferentes autores o personas del común pueden hablar y expresar el significado de la política, pero se debe tener en cuenta que hay dos tendencias. La primera, la de consenso, que es que toda acción política lleva a reconciliar, a encontrar un punto de acuerdo en función de superar un disenso, de superar un conflicto. Para eso, autores como Rousseau, Hobbes, Locke y Habermas plantean ese tipo de política. Ahora, esta otra tendencia, que es la política como conflicto, que autores como Maquiavelo, Carlos Marx, Carl Smith nos hablan de que la política es un escenario de conflicto donde se busca el poder y todo lo que se hace es en función del poder. Se dan relaciones de poder y en el marco de esas relaciones se llega al poder, se apunta al poder y se hace toda una serie de métodos para llegar al poder. Y es la búsqueda del poder, se puede decir, porque si se está en un constante conflicto, está en una constante confrontación donde uno supera al otro o quiere controlar al otro. Ese es como el propósito de esta primera actividad. Ahora bien, ¿qué es lo que yo quiero o espero de ustedes, estudiantes? ¿Qué propósito de aprendizaje? Pues para mí es que ustedes identifiquen y se apropien de lo que es la política, tanto en su concepción teórica como histórica. Y entendiendo que hay dos elementos que son, o dos tendencias, que es la política de consenso y de conflicto, y que una vez entendidos esos conceptos, ustedes los contextualicen a su realidad, a sus escenarios del día a día, y con ello den sus consideraciones en el momento de entender y definir la política. Ese es el propósito que yo quiero y que espero se pueda desarrollar. ¿Listo, muchachos? Ahora bien, ¿qué actividades les propongo? ¿Qué actividades les propongo para que se pueda desarrollar el tema? Primero que todo, es clave una participación en donde ustedes deberán decirme qué es la política, qué entienden por política, qué cosas se le vienen a la mente cuando hablan de política. Entonces, ese será un primer momento se debe recoger toda esa información que ustedes traen de su colegio, de sus espacios laborales, de sus espacios familiares. Qué se cree cuando se habla de política? Eso es algo muy importante, porque eso sería como un presaber. ¿Qué sabemos antes? ¿Qué sabemos? ¿Listo? Eso es el presaber, lo que ustedes traen como ese aprendizaje. ¿Listo, muchachos? Ahora, seguidamente la participación que se irá recogiendo, es muy importante que abordemos una lectura. Esta lectura es sumamente importante porque nos va a permitir desarrollar otro tipo de aprendizaje, que es el aprendizaje significativo. ¿Y por qué es tan importante esta lectura, muchachos? Porque aquí el autor, Delfín Grueso, de la Universidad del Valle, nos plantea que hay una variedad de concepciones de política. Él nos habla de 10, muchachos. Aquí podemos ver, ustedes deben leerse muy bien el documento. Y nos dice, la política es la búsqueda del bien común, la política es el arte de gobernar, la política es la búsqueda del poder, etcétera, o ese escenario de conflicto. Es que hay infinidad de definiciones, pero
se puede llegar a dos tendencias generales, que es la que ya estamos abordando, la que yo les planteo, que es la política de consenso y la política de conflicto. Ya les habíamos dicho, ¿qué busca el consenso? La reconciliación. Todo es desarrollar unos procesos, ¿para qué? Para llegar a un acuerdo. Y en el marco de esos acuerdos o esos pactos o esa reconciliación que se da porque se ha presentado un conflicto, hay autores como Rousseau, Locke y Hobbes, que son los contractualistas. No, ellos hablaron en su escenario de reconciliación y de consenso que hay un estado de naturaleza, un contrato social y ya se configura un estado. Y eso hace parte de un escenario donde emerge la política. Eso es algo sumamente importante. Ellos son los contractualistas. Y ahí también se desarrolló. Pero hay algo importante, que cuando ya se habla de la política como conflicto, hay un autor clave como Maquiavelo, porque Maquiavelo nos hablaba en la Italia, en Florencia del siglo XV por allá, o XVI, un poco más adelante, de que estaba en una confrontación de los diferentes reinados que existían en ese momento. ¿Y qué planteó Maquiavelo? Pues él planteó esa búsqueda del poder, o sea, él desarrolló su pensamiento político en función de que la política está para llegar al poder, acceder al poder. Esa es su tesis central. Igualmente lo hizo Karl Marx con la lucha de clases, Carl Smith, el concepción amigo-enemigo. Entonces, y siempre se busca que el poder o llegar al poder. Es sumamente importante, muchachos, esta lectura. ¿Por qué? Porque esta lectura nos va a permitir entender y construir ese aprendizaje significativo, que es que ustedes desde sus presaberes lo articulen con esta lectura, con este conocimiento que les estoy compartiendo y ustedes ya construyen su conocimiento y ese sería un aprendizaje significativo. Entonces ya hemos visto eso que es sumamente importante. Ahora, desarrollada la lectura, se hace necesario, muchachos, desarrollar un juego. ¿Para qué? Para que llamemos de un aprendizaje colaborativo, donde yo participo y ustedes participan. Ya han participado desde sus experiencias de lo que es la política, ya han hecho la lectura, que es sumamente importante. Ahora vamos a desarrollar ese aprendizaje colaborativo. Entonces, ¿qué les propongo yo? Un juego, muchachos, muy práctico, que nos va a permitir afianzar los conocimientos. Entonces, en la primera línea, tendencias de la política, ya lo sabemos. ¿Qué es, muchachos? Es el consenso y conflicto. Primera. ¿Listo, muchachos? Podemos pasar a la tercera, no importa el orden. ¿Rousseau qué era? ¿Qué nos plantea Rousseau? La reconciliación. Nos plantea la reconciliación. Podemos ir al 2. ¿Quién era John Locke? Recuérdenlo, él hace parte de los contractualistas. Entonces, él es un contractualista. ¿Listo, muchachos? Pasemos a este escenario, del escenario 7. Aristóteles. ¿Quién era Aristóteles, muchachos? En la lectura aparece. Aristóteles es un... ¿Quién es Aristóteles, muchachos? Un filósofo. ¿Listo, muchachos? Ahora, podemos pasar a este punto, el punto 5. Bien común. ¿Quién lo busca eso? ¿Quién busca eso? La comunidad, muchachos. La comunidad siempre busca un bien común. Podemos pasar al punto 6, que nos dice relaciones de poder. ¿Y quién estudia las relaciones de poder? Pues la política, muchachos. La política también estudia las relaciones de poder. Pasamos al punto 4. Conflicto. ¿Qué autor se encarga de estudiar la política como conflicto o el conflicto?
Hay varios, pero miren lo que nos indica el crucigrama. Maquiavelo, muchachos. Sumamente importante. Vamos para el 8. Platón, ¿qué era? Ya dijimos que hay un filósofo que era Aristóteles. Platón, ¿quién sería? ¿Qué sería? ¿Qué es Maquiavelo? Perdón, Platón. Un sabio. Recuerden la ciudad en ese tiempo, cuando hablábamos de la Atenas clásica, que era una ciudad, una polis. Y la décima. ¿Qué plantea Habermas? ¿O desde qué concepción se para él? Desde la razón, muchachos. Lo comprobamos y la idea es de que en el menor tiempo posible lo hagamos. ¿Listo, muchachos? Eso es sumamente importante. Bueno, esto es algo fundamental. Aquí hemos desarrollado o hemos intentado desarrollar los tipos de aprendizaje. Eso presaber, ese significativo donde el presaber se junta con lo que hemos aprendido, que sería la teoría y la explicación que le estoy dando, y el colaborativo, donde por medio del juego hemos desarrollado todo ese contenido que ven en el libro. Ahora, como toda actividad, siempre debe haber una evaluación, muchachos. Entonces, ¿qué les planteo en la evaluación? Una relación de palabras. ¿En base a qué? A los conceptos que hemos venido trabajando, muchachos. Es sumamente importante que lo tengamos en cuenta, muchachos. ¿Listo? Esa lectura es clave. Por eso, el documento se los he enviado con anterioridad. Ahora comenzamos. Esta es la evaluación. Entonces, en esta evaluación, ¿qué pretendo? Que ustedes relacionen este contenido con los autores. ¿Listo, muchachos? Entonces, la política como conflicto. ¿Qué podemos decir ahí? ¿Quién nos habla de la política como conflicto? Pues ya lo sabemos, muchachos. ¿Listo? Ya lo saben. El ser humano expresa su libertad. Ya lo habíamos hablado y lo trabajamos en el libro. Lo que menciona muy claramente la filósofa y politóloga Hannah Arendt. La política como consenso. Ya lo sabemos. ¿Qué autores nos hablan de ese? Aquí está. Ya lo sabemos. Habermas, Rawls y Hobbes. No los podemos olvidar. El contrato social. ¿Quién nos habló también del contrato social? Un contractualista. Pues aquí está Juan Jacobo Rousseau. ¿Y quién escribió el 18 Brumario? Y es un autor de la política como conflicto. Pues Carlos Marx, muchachos. ¿Listo? Aquí está. Tenemos máximo 3 intentos. Entonces, eso es sumamente importante. No podemos bajar de los 3 intentos. ¿Listo, muchachos? Eso es para que lo tengamos claro. Y lo ideal es que en el menor tiempo posible lo resolvamos. Y eso será su evaluación. Todo este contenido me llegará a mi base de datos y les arrojaré sus calificaciones respectivas. ¿Qué más podemos? Muchachos, ¿qué podemos decir? Las conclusiones que podemos plantear. Siempre deben llegar a conclusiones. Pues que la filosofía política se ocupa de entender los fenómenos que hacen parte de la política, de los problemas políticos. Ahí ese es como su escenario. Es entender los fenómenos políticos, construir, clasificar y esclarecer conceptos que componen al universo político. Y la principal y lo tema central, que hay dos tendencias generales, la política como conflicto y la política como consenso, muchachos. Sumamente importante. Y aquí tenemos la bibliografía, sumamente importante, de los autores en los que me he basado para desarrollar esta actividad, muchachos. Agradezco a todos su participación y nos vemos en una próxima oportunidad.